¿Qué historia quieres contar? Pero nadie ha hecho la pregunta correcta para que la saques a relucir. Hace unos años trabajaba en un lugar bastante miserable. Cuando salí del trabajo había empezado a llover y no tenía paraguas. El paso de peatones estaba en rojo y no había ningún refugio de la lluvia cerca. Así que me quedé allí empapado, deseando desesperadamente poder estar en casa. Un par de tipos borrachos de mediana edad se acercaron esperando para cruzar la calle. No los miré por si se ponían nerviosos, pero uno de los hombres me miró y me dio su paraguas. Intenté negarme, pero me dijo, tu cabeza es más valiosa que la mía. Entonces la luz se puso verde y se tambaleó compartiendo el paraguas de su amigo. Fue un gesto simple e increíblemente amable que me hizo sentir que yo importaba. Todavía tengo el paraguas y nunca olvidaré el momento en que un viejo borracho me animó en un momento oscuro. También espero que no se arrepintiera de haber perdido el paraguas después al estar sobrio, fue un gesto muy bonito. Mi abuelo estaba trabajando en una base de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, como soldador civil, cuando recibió su carta de reclutamiento. Se la llevó al almirante de la base, para hacerle saber que se iba a ir. El almirante llamó a FDR y le explicó que mi abuelo era el mejor soldador que tenía, y que su esfuerzo hacia la guerra estaría mejor servido si se quedaba, trabajando en su rol actual. Mi familia todavía tiene la carta del presidente a mi abuelo, felicitándole por su trabajo y excusándole del reclutamiento, siempre que siga trabajando en la base. ¡Wow! Eso es increíble. Me recuerda la vez que uno de los Bush le envió una carta a mi madre cuando le preguntó si quería comprar unas galletas de las Girl Scouts. Él le devolvió la carta, diciendo que ya había recibido algunas de su hija, pero le agradeció que se las pidiera. Creo que lo tiene enmarcado en algún lugar. Mi bisabuela solía ser la secretaria del FBI cuando se puso en funcionamiento, y recibió 3 cartas del líder del FBI de aquel entonces. Una por unirse, otra por casarse y otra por dejar el FBI para jubilarse. Definitivamente entiendo lo genial que es que a los miembros de tu familia les señalen el duro trabajo que hicieron personas importantes. Era una hermosa noche, la luna llena y un cielo lleno de estrellas. Estaba contemplando todo mientras ataba una soga para suicidarme. Estaba en paz con la decisión, ya no podía hacer frente a la vida. La estaba poniendo alrededor de mi cuello cuando mi mejor amigo me llama. Me preguntó directamente, si pudieras beber leche, ¿crees que tendrías un batido favorito? Y si es así, ¿crees que sería de fresa? Fue tan increíblemente, maravillosamente, aleatorio. Terminamos hablando durante 2 horas en esa llamada, lloré en silencio mientras él hablaba, y hasta hoy no tiene ni idea de esto y que prácticamente me salvó la vida. Me alegra que recibieras esa llamada y que estés aquí para contar la historia. Espero que estés en un lugar mejor ahora. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecido por ello. Entonces, voy a hacer la pregunta que todos temen hacer. ¿Eres intolerante a la lactosa? Ah, sinceramente esperaba esta pregunta. De hecho, soy intolerante a la lactosa. Carita feliz. La casa de mi abuela tenía una fila de arbustos de peonía en el jardín. Estaban en plena floración, de color rosa intenso y blanco, y se podía oler en el patio. Mi abuela estaba ocupada colgando sábanas en el tendedero. Las peonías olían tan tentadoras que no pude resistirme con 6 años. Me acerqué a las peonías. Mi abuela gritó que no las recogiera. Y me incliné y tomé una exagerada bocanada. Sentí algo que solo puede describirse como lo que se sentiría si bichos se arrastraran por mi nariz y garganta y se metieran en mi boca. Porque lo estaban. La peonía que olía tan profundamente estaba cubierta de hormigas. Lo que deben haber sido 50 hormigas volaron por mi nariz y mi garganta. Así que ahora, odio el olor de las peonías. Hace unos años, me detuve en una oficina de correos en una de esas ciudades que afirma que sería la capital del asesinato de América si alguien supiera realmente que existe. En el parking, se me acercó un hombre aparentemente cuerdo que, sin mucho contexto, me dio una copia de un libro que había escrito. Vi que tenía pilas de este libro en la parte trasera de su viejo Camry, así que pensé que estaba emocionado de compartir su trabajo con todos los que vinieran al parking de la oficina de correos ese día. El libro se llamaba Código 205 parte 1. No es solo un código sino también una forma de vida de Grim y Jones. No es una exageración, puedes buscarlo. Fue publicado por una organización que ayuda a los reclusos a autopublicar libros mientras están encarcelados.
La sección sobre el autor frente a un anuncio a toda página de la cinta de rap / hip hop de su amigo, tenía una bonita foto de Ole Grimby y una descripción de su ambición de inspirar a otros y hacer que su familia y amigos se sientan orgullosos de sus escritos. Mirando este increíble libro, sentí una ola de humildad. Yo también soñaba desesperadamente con convertirme en escritor, pero luchaba por motivarme para sentarme y hacer el trabajo. Pero aquí estaba un hombre que contra toda adversidad en su vida había terminado un libro y logrado su sueño. Incluso en la cárcel, se superó a sí mismo por el bien de sus seres queridos. Era como si Dios mismo me hubiera traído a Grimmy como una señal divina de la encrucijada a la que había llegado en mi vida. El libro era un símbolo de la elección que tenía ante mí, donde podía elegir entre empujarme a mí mismo hacia mi meta y la de Grimmy, o continuar encogiéndome detrás de excusas y dudas. Con él en mis manos, mi pasión ardía y mi esperanza se elevaba. Sentí que le debía a Grimmy terminar su libro, sin importar la calidad, y luego comenzar mi propio viaje de escritor. Al leerlo, descubrí que Grimmy había escrito una serie de inquietantes viñetas pornográficas en su propio idioma. El título Código 205 es aparentemente un código de prisión para un recluso que se involucra en actos sexuales de alto riesgo, como el personaje principal ligeramente autobiográfico que se burla de las mujeres oficiales del correccional. Según Grimby, estas acciones son ofensivas porque hace que las oficiales femeninas se sientan tristes por lo inadecuados que son sus novios y maridos cuando ven algo de buena carne de prisión. Hice un gran esfuerzo con el libro, llegué a la parte en la que el protagonista liberado se corre en una freidora de McDonald's después de recibir una mamada gelatinosa de una abuela con su dentadura postiza, y rápidamente tiré el libro a la basura. Esto fue una puta montaña rusa. Gracias por compartirlo. Mi abuelo fue internado por alcoholismo en los años 40 y estuvo varios años en un hospital psiquiátrico. Avancemos 60 años y estoy de gira en ese hospital por razones de trabajo ya que fui parte del equipo que planeaba su reemplazo. Escuché historias de horror sobre cómo se trataba a los pacientes en el pasado. Nunca le dije a nadie que mi abuelo era uno de esos pacientes. Eso es muy triste, lo siento por ambos. Gracias. Falleció hace más de 20 años. Estuvo alejado de su familia durante muchos años después de salir. Finalmente dejó de beber y vivió una larga pero simple vida. Fue capaz de reconectarse con la mayoría de su familia más tarde en la vida. No lo conocí bien, pero tengo buenos recuerdos de él y puedo ver similitudes con los miembros de la familia. Mi tío se parece mucho a él y su sentido del humor era de un tipo particular y creo que heredé algo de eso de él. Me siento como una idiota, pero aquí va. No sabía lo que eran los períodos hasta que los tuve. Así que cuando estaba en una clase a los 10 años, le dije a mi maestra que tenía dolor de estómago y me preguntó si tenía el período, y le dije que el siguiente período era de estudios sociales. Y me preguntó de nuevo y le dije que el último período era el de ciencias. Ella dijo que no importaba y me dijo que me fuera. El mismo año, cuando íbamos de viaje desde la escuela y la profesora guía nos dijo que teníamos que llevar cuadernos, le pregunté por qué teníamos que llevarle cuadernos a mi amigo. Ella dijo toallas sanitarias y yo le dije, no sé por vosotros, pero mi toalla de examen está bastante limpia. Esto me recuerda cuando tuve mi primera menstruación en la escuela secundaria, pensé que tenía la vejiga mal y traté todo el día de mantener mi pipí. Resulta que era mi periodo. No me enteré hasta que fui a casa y mi madre me informó. No estaba asustada ni nada, pero hubiera preferido que fuera pis. Recuerdo que al principio de la clase de gimnasia me sentí tan hinchada y tuve un dolor de estómago y estaba como WTF, ¿por qué sigo goteando orina? Pero porque estábamos en las canchas de tenis exteriores y me sentía tan asquerosa que no fui al baño hasta que terminó la clase de gimnasia. Recuerdo que me senté en el baño mirándolo y luego debería llamar a mamá LOL. Nunca nos dejó usar tampones, así que estaba muy confundida cuando me ofrecieron uno. Tienen buenas historias incómodas. Yo recibí la mía en Navidad y estaba en casa, viviendo la vida y mi mamá me dijo ponte esto en tu ropa interior mientras me daba un cuaderno. Y yo solo dije genial. Mi historia no habría sido incómoda si mi madre hubiera podido mantener la boca cerrada y mi padre no fuera un bicho raro. Ella me había dado la charla y unas compresas para guardar en mi mochila, así que cuando tuve mi periodo en la escuela, estaba preparada. Llegué a casa de la escuela y se lo dije, y le pedí que no se lo dijera a nadie porque estaba un poco avergonzada, bastante normal para una niña de 12 años. Si la historia se detuvo ahí, no hay ningún problema. Pero mi madre llamó a mi padre al trabajo y se lo contó.
Entonces él se encargó de parar de camino a casa y comprar chocolates, flores y un maldito globo de felicidades. Luego llega a casa y me abraza y me dice que está muy orgulloso de que su hija sea una mujer ahora. Cringe. Fue el momento más embarazoso de mi vida. La peor parte fue que mis hermanos menores estaban allí y empezaron a hacer un montón de preguntas sobre por qué papá me regaló flores y qué estábamos celebrando. Terminé encerrándome en mi habitación por el resto de la noche y llorando. En retrospectiva, es bastante divertido y sé que mi padre estaba haciendo lo mejor que podía para intentar hacerme sentir mejor, pero en ese momento, fue literalmente el peor momento de mi vida. No quería que mi padre o mis hermanos supieran que tenía el periodo, sin mencionar la fiesta familiar para celebrarlo. Morning, sweetie! Daddy! Oh, what are you doing in here? What did I come in here for? It's her birthday, Dad. Oh, happy birthday, sweetie! ¡Qué padre tan dulce! Puedo entender por qué fue vergonzoso para ti en ese momento. Mi madre murió cuando yo era pequeña, así que cuando me desperté un día antes de la escuela con una cama ensangrentada, llamé a mi padre al trabajo y vino directamente a casa para traerme cosas y explicarme qué hacer. Soy tan afortunada de tener un buen padre.